amigos, hemos llegado a la sección de Historia de Vida y en esta ocasión me toca presentarles a una mujer maravillosa que ha dedicado su vida completamente a la gastronomía. Ella es nada más y nada menos que Christina Potters, que es una mujer lesbiana que, aunque es originaria de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, su pasión definitivamente es la cocina mexicana, misma que ha promovido a través de su página que se llama México Cooks. ¿Qué les parece si vamos a conocer su historia? Y bien, amigos, estamos desde el hogar de una mujer que yo llevo 2 minutos platicando con ella y ya estoy enamorado. Una personalidad maravillosa, Christina Potters. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto que vinieron. Muchas gracias. De nada. Oye, ¿cómo llegas a México? ¿Qué te trae? Pues mire, llegué en el 81 y me invitó el señor obispo de aquel entonces de Tijuana a trabajar en un proyecto en la cárcel municipal de Tijuana. Y en eso llegué y pues me quedé allá en Tijuana 4 años y medio y pues ya, desde entonces acá estoy. ¿Te enamoraste de México? Totalmente. Viví en Tijuana en un barrio muy humilde con gente de muy bajos recursos económicos, pero con un corazón enorme. Claro, con una riqueza en otros sentidos. Sí, en otro sentido por completo. Qué belleza. Y bueno, de Tijuana, ¿te vienes a la ciudad? No, de Tijuana fui a Guadalajara. Y viví varios años en Guadalajara. Vine para acá a estudiar un curso y pues después otra vez a Guadalajara y después a Morelia, Michoacán y después para acá. Ok. O sea, ¿en la ciudad cuánto tiempo llevas? Voy por 8 años acá. Bien. Sí. O sea, y lo más interesante es que, a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, ¿no? Que México o la ciudad es solo México, tú has estado en varias partes y eso, digamos que te ha hecho querer más al país en general, ¿no? Sí, sí. Me encanta acá porque hay de todo. Hay de todo. Se puede experimentar, pues, todo lo que uno quiere. Oye, ¿y ese amor por la gastronomía mexicana, qué pasó ahí? Mira, desde un principio he estado interesado en la comida y la cocina. En un tiempo, antes de llegar a vivir acá en la República, estaba cocinando de chef de comida china en un restaurante en Nueva York. Entonces, desde antes tengo interés y cuando fui a Tijuana a vivir, conviví con muchas muchachas de todas partes de la República y todas querían enseñarme cómo hacía esto su abuelita, cómo hacían la tortilla de harina, por ejemplo, de una muchacha de Sonora, que bueno, de muchas cosas y me fascinaba todo. Y desde entonces... Porque al final creo que México, una de las grandes aportaciones que tiene al mundo es la gastronomía. Así es. ¿No? Es un festival de sabores, de texturas. Sí, sí, así es. Vengo desde Oaxaca. La semana pasada estuve en un encuentro de cocineros tradicionales y fue totalmente de maravilla. Pura gastronomía, pura gente del monte, del rancho, todos con sus platillos de sus bisabuelas, de sus abuelas. Y hablando un poco más de ti, porque esto es maravilloso, eres parte también de nuestra comunidad LGBT, ¿no? Así es. ¿Te ha servido? ¿Ha sido un obstáculo? ¿Cómo has vivido México desde ser parte de esta comunidad? Mire, yo llegué hace 37 años y hace 37 años la cosa era muy diferente. Hoy en día como que a nadie le importa. Soy muy abierta en cuestiones de sexualidad, soy lesbiana. Y si le digo a una persona, bueno, pues eso sí, good for you. Bien. Sí, exacto, good for you. Ahora, en general entonces ha sido una historia de éxito y de placer y para nada en México te ha representado un obstáculo el ser una mujer lesbiana. Para mí no, Qué bueno. Pero le voy a decir que es una cosa, cuando uno es joven, es más difícil pensar en ti como diferente a los demás. Es más difícil.
hablar con tus papás o con tus amigos muy cercanos, porque pues uno quiere encajarse con todos y nuestra vida a veces es aparte y a veces es medio triste. Pero yo estoy aquí para decir que se puede superar y se puede vivir una vida normal, feliz y bien a gusto. Pues muchas gracias, ella brilla, ella es Cristina Potters de Mexico Cooks y yo regreso allá a Diversidad CDMX. Así regresamos. Qué bonito el buzón de dudas. Van a ver, después de que yo les lea, van a ver. Esto nos llegó a una de nuestras redes sociales y dice Rodrigo así. Tengo 25 años y salí del closet hace muy poco. Aunque mi familia lo tomó de una forma realmente tranquila, mi papá sigue intentando convencerme de que se trata de una etapa y de que voy a superarla y que mi homosexualidad en unos años va a desaparecer. Aunque yo le digo que no será así, él insiste utilizando como argumento que antes no había tantos gays y que por eso casi no había personas mayores, por supuesto de la LGBTTIQ, más lo que se acumula esta semana. ¿Verdad que esto no es así? ¿Ustedes qué es lo que piensan? Totalmente. ¿Cómo se llama mi Es amigo? así. Nuestro amigo es Rodrigo. Rodrigo, querido Rodrigo, mira, le puedes decir a papá, papá, ¿tú crees que no había gente gay antes? Pero siempre porque ha no había habido. visibilidad, porque era un acto revolucionario el salir del closet, porque Y como era... hubiéramos dicho, no solamente revolucionarios, una vez es tu vida, ¿no? Estaba Claro. en riesgo, no era tan fácil. como había salir. redadas, había discriminación, había Violencia, acoso, agresiones, violencia, discriminación. encarcelamiento, muchas cosas. Entonces, eso hizo que mucha gente que hoy tiene 70, 60 años viviera en el closet, se haya casado por obligación o simplemente se quedó como el tío o la tía solteros de la familia. Pero claro que siempre han existido. Ahora, dijiste una palabra bien especial, ¿no? Que era vas a superarlo. ¿Qué tiene que superar si esto no es un problema? Si esto Si no tampoco es una gripa. enfermedad. Exactamente. Exactamente. ¿Te imaginas nuestro chiste, no? Que luego comentamos un día que despiertes y dices, ay, no voy a trabajar porque hoy nací muy gay. Hoy desperté demasiado homosexual o muy lesbiana. claro. Pues no es una enfermedad, señoras y señores. No, ni es una etapa, es una forma de expresar la sexualidad. Además de ser. Es Exactamente. una forma de ser. A ti te gusta el rosa mexicano, a ti te gusta un poquito más discreto, yo soy un escándalo. ¿Y saben qué? Así somos y no tenemos nada de malo. Somos productivos, somos seres humanos como tu papá, mi queridísimo Rodrigo. Y bueno, yo lo que te digo es que, pues sí, que lo hables, eso sí es importante. Ahora, Rodrigo tiene 25. Tiene, sí, Sí. 25 años. Bueno, Rodrigo, te voy a dar un mal consejo. Y ojo que lo estoy diciendo y me responsabilizo. Aguanta tantito nada más. Y en el momento en el que puedas ser independiente, pues deja a tu papá con sus prejuicios si es que no los puede procesar. Porque técnicamente hoy ya no es tu problema. Esto es problema de tu papá que no puede procesar, no puede amar incondicionalmente y no puede abrirse a otras formas de vida. Entonces, respétalo, quiérelo, cuídalo y en el momento en el que ya no tengas que depender de él, Ahí está. se acabó el problema. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a lo que sigue? Y bien, amigos, ya llegamos a esta dinámica sección llamada hashtag ¿Qué te traes? Recuerden, 30 segundos para recomendar algo que nos llama la atención. Vamos con Sheila. Amigos, yo les quiero recomendar una aplicación totalmente gratis que pueden descargar en sus celulares que se llama Virtual Pillbox. Y esta herramienta es muy interesante si ustedes son atletas, deportistas, una persona común y corriente como yo o son personas mayores, ya que les ayuda a poner alarmas específicas para saber cuándo se tienen que tomar sus pastillas o sus multivitamínicos. Esto funciona aunque usted no tenga internet y aunque su celular esté apagado, así es que no lo olviden. Virtual Pillbox. Yo quiero recomendarles el día de hoy un libro llamado Tiresias, que es de Marcel Joindot. La historia de un adivino que tras encontrar a dos serpientes y separarlas, estas lo convierten en mujer. 7 años después, la misma escena y lo transforman en hombre. Los dioses Juno y Júpiter, al hacerle un juicio y él cometer la indiscreción de decir que las que sienten son las mujeres durante el sexo, Juno lo deja ciego y Júpiter le da la visión. Busquen Tiresias. Bueno, yo quiero recomendarles más que otra cosa, yo lo que hice con mi tío. Si ustedes como yo tienen un familiar en casa
con el que han crecido y que ustedes han sido testigos de la invisibilidad y que toda la familia por prudencia no han decidido otorgarle su derecho a expresar y a vivir el amor plena y libremente, acérquense a ese familiar, hablen con él, díganle que lo aman, que lo aceptan como es y que tiene todo su apoyo. Ojalá él o ella tenga ganas de vivir en plenitud, aunque digan que es muy tarde. Ego, tu libro sonaba muy interesante, pero creo que ya me lo contaste todo. Sí, no, pero lo tienen que leer. Pero interesante la historia que acaba de decir Johnny a través del programa, que qué importante es acercarse a la tercera edad, a la gente que podríamos pensar que ya está ahí olvidada. Es que la gente que vivió en la sombra y se acostumbró tanto a la sombra que si hoy bien vivimos épocas más luminosas, que sepan que no luz- están destinados a ello. Aprovechar todo lo Cada que se segundo luchó. se puede tener, ¿no? Esta oportunidad de hacer la diferencia. Este programa es para ti, tío. Te quiero mucho. Ay, qué bonito. Y síganos en nuestras redes sociales, @la_supermana. @Johnny Carmona. Y @Sheila Ferrera. Gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima emisión. Gracias, cuídense mucho. Les voy a leer tiresias ahorita. Venga, tráetelo.